El silencio en mi comedor era tan denso que podía oír mi propia respiración, luchando contra el vacío de aquella mansión en Polanco. Eran las 8 en punto de una lluviosa noche de jueves, y yo estaba sentado a la cabecera de una sólida mesa de caoba, pulida a la perfección, con 12 cubiertos vacíos que me miraban fijamente como fantasmas de un pasado que yo mismo había decidido destruir. Ante mí yacía un fino plato de porcelana con una cena que costaría el salario mensual de un obrero común, pero que, para mí, tenía un sabor amargo a cenizas y arrepentimiento. La cuchara de plata temblaba levemente en mi mano, no por el paso del tiempo, sino por la repentina y abrumadora comprensión de que todo aquel oro, todos los azulejos de Talavera y las obras de arte sacras en las paredes, no eran más que un lujoso mausoleo para un anciano que antepuso el orgullo al amor. Me quedé mirando el reloj de pie en la esquina de la habitación, viendo cómo los segundos transcurrían con una lentitud tortuosa. Cada tic-tac sonaba como una acusación directa a mi alma endurecida. Afuera rugía una tormenta, inundando las calles de la Ciudad de México, pero ninguna lluvia podía borrar la mancha que cargaba en mi corazón desde el día en que eché a mi única hija de esta casa. Recuerdo haberle dicho que si cruzaba ese umbral para vivir con ese pobre hombre, para mí estaría muerta. Qué cruel ironía del destino, pues fui yo quien murió ese día, reducido a un cascarón vacío, rodeado de sirvientes que me temían y aduladores que codiciaban mi herencia, sin nadie que me sostuviera la mano cuando llegara la frialdad de la vejez. Me llamo Rogelio de la Cruz, tengo 65 años, y construí un imperio textil con la fuerza de mis propias manos y la rigidez de mi carácter implacable. Durante décadas, creí que proveer económicamente era la única forma de demostrar amor, que la seguridad material justificaba la ausencia emocional y la tiranía doméstica. Hoy, sentado en este trono solitario, me doy cuenta de que cambié las sonrisas de mi familia por estados de cuenta bancarios, y el calor humano por la frialdad del mármol importado. Soy el arquitecto de mi propia soledad, un hombre que creyó poseer la verdad absoluta, hasta que la vida, con su brutalidad pedagógica, decidió enseñarme que el dinero puede comprar la mejor cama del mundo, pero jamás comprará la paz de una conciencia tranquila. Esa noche, la tormenta exterior parecía reflejar la agitación que sentía en mi interior, una premonición de que mi realidad estaba a punto de desgarrarse violentamente. Había despedido temprano a los sirvientes, anhelando una soledad que paradójicamente detestaba, cuando sonó el teléfono fijo. Aquel viejo aparato, una reliquia que conservaba por pura terquedad, rara vez sonaba. El mundo moderno y los negocios se desarrollaban a través de mi celular encriptado. El sonido del timbre mecánico resonó por los pasillos vacíos como una alarma de incendios al amanecer, un sonido estridente y urgente que me aceleró el corazón, provocándome un miedo irracional que no había sentido en años. Antes de levantarme para contestar esa llamada que cambiaría el rumbo de mi vida y sacudiría los cimientos de mi orgullo, necesito pedirles algo muy importante a ustedes, que me escuchan ahora. Si creen que la familia es lo más preciado que tenemos y que Dios siempre nos da una oportunidad de redención, por favor, denle me gusta, suscríbanse al canal para seguir este viaje de transformación, y escriban en los comentarios desde qué ciudad nos ven y qué hora es allí. Saber que no estoy sola en esta confesión me da el valor para seguir narrando el momento en que mi mundo se derrumbó. Caminé lentamente hacia el teléfono, sintiendo un peso inexplicable en las piernas, como si me encaminara hacia mi propia condena. Mi mano, callosa por años de duro trabajo antes de la riqueza, vaciló un instante en el gancho, una intuición que me gritaba que nada volvería a ser igual después de esa llamada. Al llevarme el teléfono a la oreja, esperaba oír la voz de un socio o tal vez un error, pero lo que salió del otro lado de la línea fue un sonido que me traspasó el alma más profundamente que cualquier daga. El sollozo, el grito aterrorizado de un niño, un sonido crudo de desesperación que ningún ser humano debería jamás pronunciar. «Abuelo», susurró la voz temblorosa, cargada de miedo y urgencia. Esa palabra, que jamás había permitido que se pronunciara en mi presencia, me golpeó como un rayo. «Sé que no te caemos bien».
Mamá dice que eres malo, pero por favor, estoy en la comisaría. El mundo a mi alrededor se detuvo. La comodidad de la habitación se desvaneció, y lo único que quedó fue la voz de aquel niño al que había rechazado incluso antes de nacer. Tengo miedo de mi padrastro. Le pegó a mamá y no despierta. Hay mucha sangre, abuelo, y dice que ahora me va a matar. La copa de cristal que sostenía en la otra mano se me resbaló y se hizo añicos contra el suelo, esparciendo brillantes. Fragmentos que reflejaban la desintegración de mi propio ego en ese instante. Una oleada de adrenalina, mezclada con una violenta náusea, me subió a la garganta. Mi hija, mi pequeña, a quien juré proteger desde su nacimiento, estaba herida, quizá muerta, y mi nieto, al que nunca vi, me suplicaba ayuda en una sucia comisaría, rodeado de desconocidos y peligros que una niña de 8 años jamás debería conocer. ¿Dónde estás, hijo? Dime exactamente dónde estás. Grité al teléfono, y mi voz, autoritaria, volvió no a ser la de un hombre de negocios, sino la de un león herido defendiendo a su cachorro. Me dio el nombre de la comisaría, la fiscalía en una de las zonas más peligrosas de las afueras, un lugar donde la ley es meramente una sugerencia y la esperanza suele morir en la entrada. Colgué el teléfono, y por primera vez en años, no llamé a mi chofer. Tomé las llaves de mi coche blindado, un vehículo que usaba para protegerme de los secuestros, pero que ahora serviría como tanque de guerra para rescatar a lo que quedaba de mi familia. Mientras conducía por las calles inundadas de la Ciudad de México, saltándome semáforos en rojo e ignorando los límites de velocidad, los recuerdos de mi hija inundaron mi mente. Su sonrisa a los 5 años, la forma en que me miraba con adoración, y la mirada de traición y dolor el día que la eché de casa. La lluvia golpeaba con violencia el parabrisas, como si el cielo mismo llorara por mis pecados, y cada gota parecía gritar su nombre. Siempre me había enorgullecido de ser un hombre de principios, un pilar de la sociedad, pero mientras me dirigía a toda velocidad en ese coche de lujo hacia el infierno, comprendí que no era más que un cobarde que usaba el dinero como escudo contra las emociones reales. La imagen de mi nieto, solo y aterrorizado, se grabó a fuego en mi retina, y una furia ancestral comenzó a despertar en mi interior, una rabia fría y calculada contra cualquiera que se hubiera atrevido a tocar a mi familia. Por llegar a la fiscalía, el contraste con mi mundo en Polanco fue un shock físico. Las paredes desconchadas, la luz fluorescente parpadeante, el olor a sudor, miedo y burocracia barata impregnaban el aire. Había gente llorando, policías charlando con indiferencia y delincuentes esposados que miraban desafiantes. Entré en aquel lugar con mi impecable traje italiano, pareciendo un extraterrestre en un planeta hostil, pero mi postura no era de superioridad, sino de una misión de vida o muerte. Mis ojos recorrieron el ambiente caótico, ignorando miradas curiosas y susurros, buscando desesperadamente un rostro familiar que nunca había visto en persona. Y entonces lo vi, sentado en un frío banco de metal, con los pies colgando sin tocar el suelo. Había un niño con una camiseta de la selección mexicana, demasiado grande para su cuerpo delgado y sucio. Apretaba un rosario de plástico barato con tanta fuerza que sus dedos se veían blancos, con la mirada fija en la puerta, como si esperara un milagro. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi reflejados en su rostro los ojos de mi hija, una copia fiel y dolorosa de la inocencia que yo había abandonado. El moretón morado en su brazo izquierdo palpitaba ante mis ojos como un faro de mi propia negligencia. Di un paso hacia él, sintiendo temblar mis piernas no de miedo, sino de la abrumadora emoción de ver mi sangre allí, tan vulnerable. ¿Mateo? Lo llamé con la voz quebrada, perdiendo toda autoridad y sonando solo como la de un anciano, arrepentido. El chico alzó la cabeza con los labios temblorosos y la esperanza y el terror luchando en su rostro. Se bajó del banco, vacilante, como si no pudiera creer que el monstruo de los cuentos de su madre hubiera venido a salvarlo. Pero antes de que pudiera abrazarlo, antes de que pudiera prometerle que nada malo volvería a suceder, la puerta lateral de la comisaría se abrió de golpe. Entró un hombre que apestaba a alcohol barato y arrogancia.
acompañado de un abogado traicionero que parecía una hiena con traje barato. Era él, el padrastro. No necesitaba presentaciones. El aura de violencia que lo rodeaba y la mirada depredadora que le dirigió a Mateo lo confirmaron todo. «Ahí está el mocoso mentiroso», gritó, señalando con el dedo a mi nieto. «Se escapó de casa, agente. Vengo a recuperar a mi hijo». Mateo dejó escapar un grito ahogado y corrió, no hacia la puerta, sino hacia mí, escondiéndose tras mis piernas, aferrándose a la tela de mis pantalones con la desesperación de quien se aferra al último tablón de un naufragio. Sentí su pequeño cuerpo temblar contra el mío, y en ese preciso instante, algo fundamental cambió en mi organismo. El empresario murió. El abuelo nació. El hombre que entró gritando intentó alcanzar al niño y agarrarlo del brazo, ignorando por completo mi presencia, tratándome como un simple obstáculo burocrático en su camino de destrucción. Me interpuse físicamente entre la mano del agresor y mi nieto. No necesité alzar la voz. No necesité gritar. Simplemente levanté la mano. La presioné contra su pecho, con la firmeza de quien ha levantado edificios y comandado a miles de hombres. Miré fijamente los ojos inyectados en sangre del hombre, canalizando cada gramo de autoridad, cada centavo de mi fortuna y cada gota de mi furia reprimida en una sola mirada gélida. «Si te atreves a volver a tocar un solo pelo de la cabeza de este niño», susurré con una calma aterradora, «te juro por Dios y por el alma de mi difunta esposa, que desearás no haber nacido jamás». El aire en la comisaría pareció congelarse. Los agentes interrumpieron sus conversaciones. Las mecanógrafas dejaron de teclear. Todos observaban el enfrentamiento entre el anciano patriarca, impecablemente vestido, y el agresor callejero. El padrastro retrocedió un paso, sorprendido por la barrera de acero que encontró, pero pronto una sonrisa cínica y peligrosa se dibujó en sus labios. Sabía quién era yo, y lo que es más importante, sabía algo que yo aún no había comprendido del todo. La ley, en ese momento, estaba de su lado, y tenía ases bajo la manga que podían destruir lo poco que quedaba de mi familia. «Debe ser el abuelo rico que abandonó a su familia, ¿verdad?», se burló, en voz lo suficientemente alta para que todos lo oyeran, convirtiendo mi vergüenza privada en un espectáculo público. «Pues bien, que sepas que tengo la custodia temporal. La ley dice que viene conmigo, y si intentas impedírmelo, te acusaré de secuestro aquí mismo». Sacó de su bolsillo un papel arrugado, un documento oficial con sellos que parecían legitimar su tiranía. El sistema estaba amañado en mi contra, y en ese momento el dinero no podía borrar la firma de un juez. Bajé la mirada hacia Mateo, que me observaba con los ojos muy abiertos, esperando a ver si lo abandonaría de nuevo al primer indicio de problemas. El peso de esa mirada era mayor que el de cualquier decisión empresarial que hubiera tomado jamás. Sabía que no podía usar la fuerza bruta allí, dentro de mi inocente una comisaría, sin perderlo todo, pero también sabía que no me iría sin ese chico, aunque tuviera que comprar el edificio entero, la policía y la ciudad entera. La batalla había comenzado, y yo estaba en desventaja, luchando contra un enemigo que no tenía nada que perder, mientras que yo tenía todo que recuperar. Fue entonces cuando se acercó el policía de servicio, un hombre de aspecto cansado que había estado observando la escena. «¿Documentos?», preguntó, extendiendo la mano a mi padrastro, y luego a mí. Al sacar la cartera vi a mi padrastro guiñarle un ojo a la gente, un sutil gesto de complicidad que me revolvió el estómago. Corrupción. Estaba en territorio enemigo, donde la justicia se vende a quien más amenaza, no a quien más paga. El juego era mucho más sucio de lo que había imaginado. «No tiene usted ningún derecho legal sobre el niño, don Rogelio», dijo el policía, leyendo mi nombre de mi identificación con tono despectivo, ignorando mi influencia. «Su documento es válido», señaló al padrastro. «El niño debe ir con el tutor legal». Mateo sollozó con fuerza apretando mi pierna aún más. «No, abuelo, no me suelte, me va a matar». El llanto del niño resonó en la habitación, una súplica que penetró la indiferencia burocrática, pero no logró conmover la fría ley de aquel lugar. Respiré hondo.
percibiendo el ozono de la tormenta que se filtraba por la puerta abierta, mezclado con el olor a peligro. Necesitaba tiempo. Necesitaba una estrategia. ¿Cuánto? Le pregunté, directamente al padrastro, ignorando al policía. ¿Cuánto quieres para salir de aquí y dejarme hablar con el chico 10 minutos? La sonrisa del padrastro se ensanchó, dejando ver sus dientes amarillentos. Se inclinó hacia mi oído, invadiendo mi espacio personal con su presencia tóxica, y susurró algo que me heló la sangre. No se trata de dinero, viejo, se trata de control. Tu hija está en coma porque intentó abandonarme. El chico es mi seguro de vida. Si ella muere, él hereda su parte, y yo, la suya. La revelación me golpeó como un yunque. No se trataba solo de violencia doméstica, era un plan premeditado. Mi hija se debatía entre la vida y la muerte, y ese monstruo estaba usando a mi nieto como garantía para acceder a la fortuna que les había negado. La ira dio paso a una claridad fría y letal. No se trataba solo de un maltratador impulsivo, sino de un parásito calculador. Lo miré, y por primera vez esa noche, sonreí. Una sonrisa sin alegría, la sonrisa de un tiburón que acaba de oler sangre en el agua. Cometiste un error fatal, muchacho, dije con voz baja y controlada. Me acabas de dar la razón que necesitaba para destruirte por completo. Tomé mi celular y marqué un número que no había usado en años, el del fiscal general, un hombre que me debía favores que el dinero no podía pagar. Mientras sonaba el teléfono, mantuve la mirada fija en mi padrastro, desafiándolo. Mateo no se separará de mí, declaré a todos en la habitación. Y si alguien intenta llevárselo, prepárense para la mayor batalla legal que este país haya visto jamás. El primer acto de mi redención no se selló con un abrazo, sino con una declaración de guerra. No sabía si podría salvar a mi hija, pero moriría antes de dejar que ese hombre se llevara a mi nieto. Salir de aquella comisaría fue un torbellino de luces parpadeantes y lluvia fría, una tregua momentánea comprada con la promesa de influencia política y la oportuna llegada de mi abogado personal, el doctor Santillana. Mientras él se quedaba atrás, lidiando con el papeleo y conteniendo la furia fingida del padrastro, acompañé a Mateo al asiento de cuero de mi coche blindado. El niño temblaba, no solo por el frío que calaba hasta los huesos en la noche de Ciudad de México, sino también por el trauma de haber visto cómo brutalizaban a su madre y luego cómo la trataban como si fuera un objeto. El silencio dentro del vehículo era hermético, aislándonos del caos exterior, pero profundizando el abismo emocional que existía entre nosotros. Miré por el retrovisor y vi sus ojos fijos en la ventana, observando las gotas de lluvia correr como lágrimas negras, y comprendí que, aunque lo había rescatado físicamente, su alma seguía atrapada en aquella pesadilla. Conduje hacia el Hospital General, donde mi hija Isabela había sido ingresada como indigente, información que el doctor Santillana había conseguido minutos antes. Cada kilómetro en esa carretera mojada era un doloroso viaje al pasado, obligándome a confrontar recuerdos que había enterrado bajo capas de orgullo y resentimiento. Recordaba vívidamente la última vez que vi a Isabela sana y feliz, el día de su graduación, hacía 10 años. Había vendido una de mis primeras fábricas, un sacrificio inmenso en aquel entonces, para asegurarme de que tuviera el mejor vestido, la mejor fiesta, el futuro perfecto que había imaginado. Pero ella tenía otros planes, sueños que no incluían ser la heredera de un imperio textil, sino ser la esposa de un hombre sencillo y honesto. Recuerdo de mi grito. «Estás tirando mi vida a la basura», resonaba en mi mente, mezclándose con el rugido del motor. Al llegar al hospital, la realidad de la sanidad pública me golpeó como un puñetazo en el estómago. Pasillos atestados, camillas en los pasillos, el olor penetrante de un desinfectante barato que intentaba enmascarar el hedor de la enfermedad y la desesperación. Con Mateo aferrado a mi mano, caminamos por ese laberinto de sufrimiento humano, recibiendo miradas extrañas por nuestra ropa. Yo, el gran don Rogelio, que siempre había tenido acceso a los mejores médicos privados de Houston y Europa, me encontraba ahora impotente en la sala de espera de una UCI abarrotada, suplicando información a una enfermera exhausta,
a la que no le importaba en absoluto mi apellido. La vulnerabilidad de la situación me despojó de cualquier arrogancia que me quedara. Allí, no era más que otro padre aterrorizado, como todos los demás en esa sala. Finalmente, un joven médico residente, con profundas ojeras, se acercó a hablar con nosotros. Sus palabras fueron técnicas, frías y devastadoras. Traumatismo cráneoencefálico grave, fracturas múltiples, edema cerebral. El pronóstico es reservado. Habló sin mirarme a los ojos, consultando una carpeta arrugada. Mateo, aunque no entendía los términos médicos, captó la gravedad de la situación por mi tono de voz y me apretó la mano con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en mi piel. Pregunté si podíamos verla, y el médico dudó, mirando al niño. Solo 5 minutos. Y prepárense. La imagen es fuerte. Esa frase, prepárense, no tenía sentido. ¿Cómo se prepara un padre para ver a la hija que expulsó de casa, ahora destrozada por la violencia que juró que sufriría si lo desobedecía? La culpa, en ese momento, dejó de ser un sentimiento y se convirtió en un agudo dolor físico en el pecho. Entrar en la UCI fue como cruzar un portal al infierno. El sonido rítmico e incesante de los monitores cardíacos, los pitidos agudos, el silbido de los respiradores. Todo componía una sinfonía de fragilidad humana. Y allí estaba ella, mi Isabela, o lo que quedaba de ella. Su rostro estaba hinchado e irreconocible, cubierto de moretones de distintos colores que contaban la historia no de un solo suceso, sino de un ciclo continuo de maltrato. Tubos entraban y salían de su frágil cuerpo, manteniéndola atada a este mundo por un hilo. Me acerqué a la cama, con las piernas temblando, y toqué su mano inerte. Estaba fría, callosa por las pesadas tareas domésticas, sin anillos, sin la suavidad que recordaba. Mi niña, susurré, con la voz temblorosa, mientras las lágrimas que había contenido durante una década finalmente se desbordaban, empapando la áspera sábana del hospital. Mateo se subió a un taburete junto a la cama y comenzó a acariciar el cabello de su madre, susurrándole promesas infantiles de que todo estaría bien, que el abuelo rico estaba allí. La escena era de una pureza desgarradora, pero también despertó en mí una oscura pregunta. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Al observar los detalles de su cuerpo, noté viejas marcas en sus brazos, cicatrices de quemaduras de cigarrillo ya curadas, y dedos que parecían haber sido fracturados y calcificados de forma anormal. Esto no fue un accidente de una noche. Fueron años de tortura sistemática, años en los que cené en restaurantes caros, viajé a Europa, e ignoré el hecho de que mi hija vivía una pesadilla a solo unos kilómetros de mi mansión. El peso de mi inacción fue tan criminal como los puños que la golpearon. Fue en ese momento de dolor punzante, cuando se reveló la primera capa de verdadera manipulación. La enfermera jefe se acercó con un sobre marrón en la mano. ¿Es usted el padre? Encontramos esto escondido en su ropa interior cuando la trajeron. La policía no quiso llevárselo. Dijeron que era basura. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una pequeña libreta escolar y algunos extractos bancarios arrugados. Empecé a leer, y con cada página sentía un escalofrío. No era solo un diario, era un registro contable infernal. Isabela anotaba cada centavo que su marido, ese hombre que vi en la comisaría, le robaba. El dinero que ganaba lavando ropa, vendiendo comida en la calle, todo se lo confiscaba para supuestas inversiones, que en realidad eran apuestas y vicios. Pero lo más impactante estaba en las últimas páginas. Había borradores de cartas dirigidas a mí, cartas que nunca se enviaron. Papá, sé que dijiste que nunca pedirías ayuda, pero él nos va a matar. Dice que si te llamo lastimará a Mateo. Dice que me odias y que te reirás de mi desgracia. Leí esas palabras con la sensación de que tragaba vidrio molido. El antagonista, ese monstruo, no solo la maltrató físicamente, usó mi imagen, mi silencio y mi orgullo como armas psicológicas para mantenerla sumisa. Construyó una narrativa donde yo era el villano que la rechazaría, aislándola por completo. Sin saberlo, fui el cómplice perfecto del torturador de mi hija.
La revelación se hizo más profunda al examinar los extractos bancarios. Había transferencias recientes, sustanciales para sus estándares, de préstamos solicitados a nombre de Isabela. El hombre había endeudado a mi hija hasta la médula, falsificando firmas y usando su identidad para estafas. La estaba exprimiendo económicamente antes de deshacerse de ella físicamente. La crueldad era calculada, mezquina, casi sociopática. No era el acto de un borracho descontrolado, sino el de un depredador que veía a su familia como un recurso para explotar hasta el agotamiento. La ira que sentí en la comisaría se transformó en un odio frío y estratégico. Necesitaba entender quién era ese hombre, y rápido, mientras asimilaba el horror de aquellos descubrimientos. El silencio de la UCI se rompió con una voz familiar y repugnante que provenía de la entrada de la habitación. Gracias a Dios que está aquí, don Rogelio. Me giré lentamente y vi al padrastro, ahora sin el abogado, con una camisa limpia y un rosario en las manos. La viva imagen del marido afligido. Me llamaron los médicos. Estaba en la capilla rezando por ella. La audacia de la mentira fue tal que me dejó momentáneamente sin palabras. Caminó hacia la cama, ignorando mi mirada asesina, e intentó tocar la mano de Isabela. Mateo retrocedió instintivamente, escondiéndose de nuevo tras de mí. El depredador estaba poniendo a prueba los límites, jugando un juego psicológico dentro del propio hospital. «Lárgate de aquí», gruñí en voz lo suficientemente baja como para no alertar a seguridad, pero con la intensidad de una amenaza de muerte. Se detuvo, sonrió con tristeza, una sonrisa ensayada para cualquier testigo que pudiera estar mirando, y susurró, cambiando el tono a esa voz cínica y pragmática que le había oído en la comisaría. «No seas irracional, suegro. Todos estamos preocupados. Además, soy su tutor legal. Tengo los documentos. Si necesita una cirugía, yo firmo. Si necesita una baja laboral, yo decido». La amenaza era implícita, pero cristalina. Tenía el poder de vida o muerte sobre ella, garantizado por la ley que protege al cónyuge. Lo miré, analizando su postura. El traje barato intentaba imitar mi estilo, el reloj falso en su muñeca, la forma en que intentaba proyectar autoridad. Era un reflejo distorsionado de mí mismo, una grotesca parodia del hombre de familia que solía ser. «No te importa», dije, intentando mantener la calma para no darle el espectáculo que deseaba. «¿Quieres algo? Dime cuánto quieres». Se rió con una risa seca y sin humor. «Siempre es el dinero, ¿verdad, don Rogelio? Crees que puedes comprarlo todo, pero no puedes comprar el pasado. Tú la abandonaste. Yo la acogí. La cuidé, a mi manera». La conversación fue un juego de ajedrez verbal. Habló de seguridad y cuidado, pero el subtexto era claro. Seguridad financiera para sí mismo. Cuidado para asegurarse de que nadie descubriera sus crímenes. «Es solo por seguridad, papá», dijo, usando la palabra papá con una ironía venenosa. «Estás viejo, sensible. No estás en condiciones de tomar decisiones difíciles. Déjame cuidar de sus bienes. Y del niño». Al mencionar a Mateo, sus ojos brillaron con malicia. Sabía que el niño era el único testigo capaz de meterlo en la cárcel por intento de feminicidio. Controlar al niño no tenía que ver con la paternidad. Se trataba de eliminar pruebas. En ese momento, el doctor Santillana entró en la UCI, pálido y preocupado. Me llamó aparte, lejos de los oídos, de mi padrastro. «Rogelio, tenemos un problema grave», susurró abriendo una carpeta. Revisé los registros. Tiene un poder notarial completo firmado por Isabela hace 3 meses. Le otorga plena autoridad sobre las finanzas y las decisiones médicas en caso de incapacidad. Y está notariado. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La predicción del depredador era meticulosa. Lo había planeado. Probablemente la obligó a firmar bajo coacción, preparando el terreno para el momento en que se desharía de ella. Dirigí la mirada hacia la cama. El monitor cardíaco de Isabela se aceleró ligeramente como si, incluso en coma, sintiera la presencia de su torturador. La ironía dramática era asfixiante. Yo, el hombre poderoso, estaba atado por papeles firmados bajo coacción, mientras que el verdadero criminal se hacía pasar por su tutor legal.
El padrastro notó mi conversación con el abogado y se relajó. Sabía que había ganado esta batalla. Mire, don Rogelio, dijo, alzando la voz para que las enfermeras lo oyeran. Solo quiero lo mejor para mi esposa. Quizás sería mejor trasladarla a un hospital público más económico. No queremos gastar su herencia, ¿verdad? La provocación estaba calculada para hacerme perder el control. Si lo atacaba allí, llamaría a la policía, usaría su poder notarial y me sacaría legalmente de allí. Apreté los puños en los bolsillos, clavándome las uñas en las palmas hasta hacerme sangrar. La impotencia era una sensación nueva y terrible. Tenía millones en mí haciendo el banco, pero no podía usar ni un centavo para sacar a mi hija de allí sin el consentimiento de ese tipejo. La ley, ciega e insensible, protegía el papel, no a la persona. Me enfrentaba a la mayor crisis de mi vida, y mis herramientas habituales, el dinero y la intimidación, eran inútiles. Para empeorar la creciente tensión, el padrastro se agachó a la altura de Mateo. Hijo, vámonos a casa. El abuelo necesita descansar. Mateo se aferró a mi pierna, llorando en silencio, con el terror reflejado en su rostro. No, 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 repetía como un mantra. El padrastro me miró desafiante. La ley dice que viene conmigo, Rogelio, a menos que quieras que te acusen de secuestro de un menor. Ya llamé a la policía otra vez. Ya vienen. Estaba usando el sistema como un arma, pervirtiendo la justicia para satisfacer su maldad. La amenaza ya no era por dinero, era por la seguridad física inmediata de mi nieto. Miré a Mateo, luego a Isabela, que estaba intubada, y después al reloj de la pared. Eran las 3 de la mañana. El mundo exterior dormía, pero aquí dentro, el destino de mi linaje se decidía en un juego macabro. Necesitaba una salida, pero todas las puertas parecían cerradas. Recordé las palabras de mi difunta esposa. Rogelio, la fuerza de un hombre no reside en no caer nunca, sino en saber pedir ayuda cuando está en el suelo. Siempre había despreciado ese consejo, considerándolo una debilidad. Ahora, era la única verdad que me quedaba. No te lo vas a llevar, dije con una voz extrañamente tranquila, la calma que precede a la tormenta final. Tienes el poder notarial, tienes la ley, tienes la astucia del diablo, pero olvidaste algo. Enarcó una ceja con arrogancia. ¿Qué? ¿Tu dinero? Negué con la cabeza, di un paso al frente, acortando la distancia entre nosotros, invadiendo su espacio con mi presencia física, corpulenta y envejecida, pero aún formidable. No, olvidaste que un hombre que no tiene nada que perder es el enemigo más peligroso que existe, y acabo de perder mi orgullo. En ese instante, las luces de la UCI parpadearon. Un fallo en el generador debido a la tormenta nos sumió en una oscuridad momentánea. El sonido de las máquinas de soporte vital de Isabela cambió de ritmo, y una alarma aguda comenzó a sonar. El monitor mostró una caída repentina de la presión arterial. «Código azul», gritó una enfermera. Los médicos corrieron hacia la cama, empujándonos hacia atrás. Se desató el caos. Mientras el equipo intentaba reanimar a mi hija, su padrastro aprovechó la confusión para agarrar violentamente el brazo de Mateo, intentando arrastrarlo hacia la salida. «Vámonos ya», siseó. El mundo se ralentizó. Vi morir a mi hija en la cama, a mi nieto secuestrado ante mis ojos y al sistema judicial burlarse de mi impotencia. Toqué fondo, el punto de máxima vulnerabilidad, donde todas mis certezas se desmoronaron. No era don Rogelio, el magnate, solo era un anciano viendo cómo destruían a su familia, pero fue en ese abismo de desesperación donde una llama ancestral, algo primigenio y feroz, se encendió en mi pecho. No iba a permitir que terminara así. Si la ley no funcionaba, tendría que crear mi propia justicia, y la primera regla de esta nueva justicia era: nadie toca mi sangre y se sale con la suya. Mientras los médicos aplicaban el desfibrilador a Isabela, cuyo cuerpo se arqueaba en la cama en un espasmo de vida o muerte, fijé la mirada en su padrastro arrastrando a Mateo. El segundo acto de mi vida acababa de terminar en 1900. Tragedia. Pero el tercero, el tercer acto se escribiría con fuego y furia. Corrí hacia ellos,
ignorando el dolor en mis articulaciones, ignorando las normas sociales, ignorando todo, excepto el grito de auxilio de mi nieto. La noche apenas comenzaba, y la verdadera guerra por el alma de mi familia estaba a punto de estallar. La adrenalina es una sustancia curiosa. Dicen que prepara al cuerpo para la lucha o la huida, pero en mi caso, a los 65 años, me sirvió para adormecer el dolor de la artritis y concentrar mi visión en un solo punto. La mano sucia de aquel hombre que arrastraba a mi nieto por el aséptico pasillo del hospital. No corrí como un joven atleta, pero avancé con la determinación de un tanque cuyos engranajes habían sido lubricados por puro odio. Mientras los médicos gritaban códigos de emergencia alrededor de la cama de Isabela, llegué hasta el padrastro en la puerta de la UCI. Mi mano, la misma que firmaba contratos multimillonarios y despedía a ejecutivos sin pestañear, se cerró sobre su muñeca con una fuerza que desconocía, una fuerza que provenía directamente de las raíces de mi árbol genealógico amenazado. «Suéltalo ahora, o te rompo el brazo antes de que llegue seguridad», gruñí, con la voz grave vibrando con la promesa de verdadera violencia. El padrastro se giró, sorprendido por mi velocidad, e intentó empujarme con el hombro libre, usando su juventud y peso contra mi avanzada edad. Me tambaleé, sintiendo un dolor agudo en la espalda, pero no lo solté. Mateo aprovechó la distracción para morder la mano del atacante, un acto instintivo de autodefensa que seguramente había aprendido a la fuerza para sobrevivir en aquella casa de los horrores. El hombre gritó, soltando al niño, y levantó la mano para golpearlo, olvidando por un instante dónde estaba. Era el error que necesitaba. Antes de que el golpe impactara, los guardias de seguridad del hospital, alertados por el alboroto, redujeron al hombre. Comenzó a gritar, haciéndose la víctima al instante, alegando que yo, el viejo rico y loco, intentaba secuestrar a su hijastro y agredirlo. La escena era grotesca. Médicos intentando salvar la vida de mi hija a pocos metros, mientras la policía, confundida, trataba de averiguar quién era el villano en este culebrón de la vida real. Aparté a Mateo de mí, sin aliento, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, pero manteniendo la compostura. No podía permitirme parecer débil ahora. La debilidad se usaría en mí contra en ese improvisado juzgado en el pasillo. El silencio volvió de repente a la UCI, cuando el monitor cardíaco de Isabela se estabilizó en un ritmo débil pero constante. «Ha vuelto», dijo un médico, secándose el sudor de la frente. Esa frase fue un bálsamo para mi alma, pero el peligro seguía presente. El policía, el mismo que parecía favorecer al padrastro, se acercó con las esposas en la mano, mirándome. «Señor Rogelio, tendremos que llevarlo a la comisaría para aclarar este intento de agresión», dijo influenciado por la versión del padrastro. La injusticia me quemó la garganta como ácido. Estaba a punto de ser arrestado por defender a mi familia, mientras el monstruo sonreía, ajustándose su traje barato. Fue en ese momento cuando el doctor Santillana, mi abogado, intervino con la precisión de un cirujano. No gritó, simplemente puso el teléfono en altavoz, donde resonó una voz autoritaria de la Fiscalía Federal. «Agente, habla el fiscal Ramírez. Tiene usted en sus manos a un sospechoso de intento de feminicidio y fraude bancario a gran escala. Se acaba de emitir una orden de detención preventiva por vía electrónica. Si deja que este hombre se vaya con la niña, lo consideraré complicidad». El rostro del padrastro palideció al instante. La seguridad que sentía, basada en sobornos y manipulaciones locales, se desmoronó ante la jerarquía federal que yo había activado minutos antes. La policía, ahora bajo una orden superior, cambió de estrategia. Las esposas, que parecían destinadas a mí, acabaron en las muñecas del padrastro. No opuso resistencia física, pero su mirada, fija en la mía, prometía una guerra larga y sucia. «Esto no ha terminado, viejo», escupió mientras se lo llevaban a rastras. «El poder notarial sigue vigente. El niño es mío por ley. Lo compraste esta noche, pero no puedes comprar al juez de familia». En parte tenía razón. Esta era una victoria táctica, no estratégica. Había ganado tiempo, pero la batalla legal por la custodia de Mateo y el control de la vida de Isabela no había hecho más que empezar.
y él usaría cualquier resquicio legal para destruirnos. Con el antagonista fuera de escena, la tensión en el aire pasó del peligro físico a un peso emocional abrumador. Me volví hacia la cama de Isabela. Parecía aún más pequeña y pálida bajo la cruda luz del hospital. Me acerqué, sintiendo de golpe el peso de mis 65 años sobre mis hombros. Mateo volvió a sentarse en la silla, sujetando la mano de su madre con una reverencia que me hizo llorar en silencio. Miré a esas dos figuras, mi hija destrozada y mi nieto traumatizado, y la cruda realidad de mi fracaso como patriarca me golpeó de lleno. Había construido un imperio textil y amasado fortunas, pero había fracasado en construir lo único que importaba, un refugio seguro para mi familia. Recordé cuando Isabela tenía la edad de Mateo. Se cayó de la bicicleta y se raspó la rodilla. Simplemente le dije, levántate, no seas débil, y volví a mi oficina. Hoy, al verla intubada, me di cuenta de que mi rigidez no la hizo fuerte, solo la dejó sola. Su vulnerabilidad ahora no era debilidad, era la consecuencia de la falta de protección. Le toqué la cara, evitando los tubos, y le susurré la promesa que debía haberle hecho décadas atrás. Estoy aquí, hija mía, y no me voy a ir a ninguna parte. Papá arreglará esto, pase lo que pase. Una enfermera mayor, con una mirada amable que lo había visto todo, se acercó y me tocó el hombro. Señor, la vi cuando la trajo, susurró, mirando hacia la puerta para asegurarse de que nadie escuchaba. Dijo que se cayó por las escaleras, pero las marcas en su espalda son de un cinturón. Le tomé fotos con mi celular antes de que la limpiaran, por si acaso la policía no hacía su trabajo. Ese gesto de solidaridad de una desconocida fue el primer rayo de luz en la oscuridad. Gracias, respondí, estrechándole la mano con sincera gratitud. Nos acaba de dar la información que necesitábamos. Mateo me miró, sus grandes ojos oscuros aún llenos de miedo. ¿Va a volver, abuelo? Siempre vuelve. Su pregunta me dolió en el alma. No conocía la paz, solo ciclos de violencia. Me agaché a su altura, ignorando el dolor en mis rodillas. No va a volver hoy, Mateo. Y para que se acerque a ti de nuevo, tendrá que pasar por encima de mí. Y soy un viejo muy terco. Intenté esbozar una leve sonrisa, y por primera vez vi un destello de confianza en sus ojos. No era completa, pero era un comienzo. La doctora Santillana regresó con una carpeta. Rogelio, conseguimos una orden de alejamiento urgente. No puede acercarse a menos de 500 metros de ti, pero el poder notarial que firmó es complicado. Puede congelar sus cuentas. Puede intentar trasladarla. Necesitamos demostrar que fue coaccionada. La solución parcial trajo un alivio momentáneo, pero una sensación de satisfacción a medias persistía en el ambiente. El enemigo estaba físicamente neutralizado, pero sus garras burocráticas seguían clavadas en nuestras vidas. La justicia sería lenta y la recuperación de Isabela, incierta. Le pedí a Santillana que contratara seguridad privada para la puerta de la UCI, las 24 horas. Quiero 2 hombres armados aquí. Nadie entra sin mi autorización expresa, ni siquiera el Papa. Por fin había encontrado la manera correcta de usar mi dinero, no para presumir, sino para proteger. Me senté en el incómodo sillón de acompañante, decidido a pasar la noche allí. La mansión de Polanco, con sus colchones de plumas y su silencio, me parecía ahora un lugar extraño e indeseable. Mi hogar era esa silla de vinilo desgarrada, junto a las 2 personas que llevaban mi ADN. En la quietud de la noche, mientras Mateo dormitaba apoyado en mi brazo, comencé a planear. No solo la defensa legal, sino el futuro. Necesitaba comprender la magnitud del daño financiero que su padrastro le había causado. Volví a tomar el cuaderno de Isabela. Las deudas eran astronómicas. Había hipotecado la pequeña casa que tenían, agotado el límite de las tarjetas de crédito y pedido préstamos a usureros. No solo la golpeaba, la destruyó sistemáticamente para que jamás tuviera los recursos para escapar. Era una prisión sin barrotes, construida de papeleo y miedo. La indignación moral volvió a aflorar en mí, pero ahora era un combustible frío y controlado. Usaría todos mis contactos, todos mis favores políticos.
cada centavo de mi fortuna para recuperar hasta el último centavo que había robado. Y más aún, crearía una red de apoyo. Recordé a la enfermera, la falta de recursos de las otras mujeres en la sala de espera. Mi lucha personal se estaba transformando en una conciencia social que antes desconocía. Nadie debería pasar por esto solo, pensé. Allí germinaba la semilla de la Fundación Mateo, regada con lágrimas y desinfectante. Cuando el sol empezó a salir, tiñendo el cielo gris de la Ciudad de México con pálidos tonos anaranjados, Isabela movió un dedo. Fue un movimiento minúsculo, casi imperceptible, pero para mí fue como un terremoto. Llamé al médico de inmediato. Son reflejos involuntarios, me advirtió, intentando calmarme, pero yo lo sabía, lo sentía. Era la terquedad de la familia de la Cruz. Ella luchaba por dentro, intentando volver con nosotros. Miré a Mateo que despertaba frotándose los ojos. Tu madre es una guerrera, hijo. Igual que tú. El doctor Santillana entró con café y noticias agridulces. El juez aceptó la solicitud de revocación temporal del poder notarial basándose en la investigación policial. Tienes la custodia provisional de ambos hasta el juicio. Suspiré aliviado. Era una victoria, pero continuó. Sin embargo, su abogado ya ha presentado una apelación. Alegarán que eres un abuelo ausente e incapaz y que el padrastro es la única figura paterna que el niño conoce. Va a ser muy duro, Rogelio. Van a hurgar en tu vida, en tus errores del pasado, en tu abandono. Tomé un sorbo del café amargo y miré por la ventana. Que vengan, que desentierren mi pasado. Ya no le temía a la verdad. Que digan lo que quieran, Santillana. Cometí errores terribles, sí. Soy un pecador, pero a partir de hoy, mi penitencia es protegerlos. La resistencia no era solo contra mi padrastro, sino contra mi propio historial de fracasos. Estaba dispuesto a ser humillado públicamente si eso garantizaba la seguridad de mi nieto. Una trabajadora social del hospital entró en la habitación. Una joven con una mirada cansada pero firme. Señor Rogelio, necesitamos hablar sobre el protocolo de alta y el seguimiento psicológico de Mateo. Y debe saber que, estadísticamente, muchas víctimas regresan con sus agresores debido a la dependencia emocional. Debe estar preparado para resistir, incluso contra la voluntad de su hija, si se despierta desorientada. Aquella información fue un jarro de agua fría. La batalla no solo sería externa, sino también interna, contra los traumas que habían reprogramado la mente de mi hija. Le di las gracias y le pedí consejo. ¿Dónde puedo encontrar ayuda especializada? No solo quiero médicos, quiero especialistas en trauma. Me entregó un folleto de una organización que apoya a las víctimas. Son los mejores, pero tienen pocos recursos. Tomé el folleto como si fuera un mapa del tesoro. Los recursos ya no serán su problema, murmuré, doblando el folleto y guardándolo en el bolsillo de mi chaqueta, cerca del corazón. La mañana avanzaba, y la rutina del hospital se intensificaba. Mateo parecía más tranquilo, dibujando en un papel que le dio la enfermera. Dibujó una casa grande, pero no era mi mansión. Era una casa torcida con un sol gigante y 3 figuras de palitos. Él, su madre, y una figura más grande con bigote y bastón. Contuve las lágrimas. Ese dibujo valía más que cualquier Picasso que tuviera en mi pared. Era la primera vez que me incluían en la visión del futuro de alguien. Pero la paz es frágil. Mi celular vibró con un mensaje de un número desconocido. Lo abrí, esperando que fuera de la oficina. Era una foto de Mateo saliendo de su escuela, tomada días atrás, desde lejos. El pie de foto decía simplemente, sabemos dónde estudia, sabemos dónde vives. El dinero no compra una bala. El padrastro quizás esté en la cárcel, pero sus socios, no. La red criminal a la que se refería era real. El peligro no había terminado, solo había aumentado. Miré a Mateo, inocente en su dibujo, y luego a mi celular. El miedo intentó recorrerme la espalda, el deseo de huir, de esconderme en mi segura mansión. Pero miré a Isabela, y sentí una furia volcánica. ¿Acaso creían que podían intimidarme? No sabían con quién se metían. No era solo un viejo rico, era un hombre que había redescubierto su propósito. Borré el mensaje sin responder.
No les daría la satisfacción de mi miedo. Me volví hacia Santillana. Prepara el coche. Vamos a trasladar a Isabela a la clínica de Houston en cuanto esté estable, y contrata al mejor equipo de seguridad privada de Israel que el dinero pueda comprar. Vamos a convertir mi casa en una fortaleza. La abogada asintió, notando el cambio en mi tono. Ya no era una defensa, era un contraataque. Arrugué el vaso de café desechable y lo tiré a la basura. La noche había sido larga, y el camino por delante sería aún más largo y tortuoso. Pero mientras sostenía la pequeña mano de Mateo en la izquierda y la fría mano de Isabela en la derecha, supe una cosa con absoluta certeza. La injusticia había llegado a su fin en mi familia. Todavía tenía mucho que expiar, y el camino hacia la redención apenas comenzaba, pero por primera vez en años, no era solo don Rogelio, el solitario, era el patriarca protector, y ay de aquel que osara cruzarse en mi camino de nuevo. Miré a la cámara imaginaria de mi vida, a ustedes que me han acompañado hasta aquí, sintiendo el peso y la esperanza de este momento. El sol entraba a raudales por la ventana, iluminando el polvo en el aire, creando una atmósfera de santidad en aquella habitación profana de dolor. El final feliz aún estaba, lejos, oculto tras tribunales, cirugías y amenazas, pero la esperanza... la esperanza había regresado a los corazones de la familia de la Cruz. Y esto, amigos míos, fue solo el comienzo de nuestra verdadera historia.